con gente con pensamientos arminianos. Eso es imposible. Entonces, ya no es posible. Es posible si se tienen fines comunes. Claro, si nos detenemos en las nimiedades y en las tonterías, perdemos el tiempo discutiendo las tonterías. Pero si trascendemos de las tonterías y nos ubicamos en lo que es esencial en la vida de la fe, pues nada, en aquello, eso no es un planteamiento de nuestros hermanos los discípulos, eso fue un planteamiento de los presbiterianos. Hace muchos años los presbiterianos dijeron: en lo esencial, unidad, y en lo no esencial, tolerancia. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, obviamente, cuando la iglesia se une al Estado, al imperio, sí, aceptó el desafío, pero cuando los hermanitos piadosos dijeron: pues mira, nosotros nos vamos para el desierto, pues no hay problema, váyanse al desierto, siguen siendo nuestros hermanos, y de hecho, cuando nos necesiten, vengan acá, porque cuando nosotros los necesitemos, vamos a ir a ustedes. Y obviamente, en la historia, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, vemos esa transición de la iglesia yendo a los desiertos a buscar el elemento espiritual en esos místicos. Lo mismo sucedió en el siglo XII. Todavía en el siglo XII estaba ese espíritu de tolerancia que es tan cristiano y tan ausente de muchos cristianos, ¿verdad? Ese elemento de la tolerancia, de aprendernos a tolerar. No todos pensamos igual, no todos creemos igual, hay distintos matices en los colores, pero necesitamos aprender la tolerancia. Y fíjese que hay un pasaje en la Sagrada Escritura que cuando yo quiero oír de él, lo tengo que predicar yo mismo, porque yo nunca he oído a un evangélico predicar de él. Y yo nací en el evangélico. Y es ese pasaje bíblico que cuando los discípulos le dicen a Jesús: nos encontramos a uno que estaba echando demonios fuera en tu nombre y se lo prohibí. Y Jesús les dijo: pues lo hicieron mal. Porque el que no está en contra mía, conmigo es. Entonces, pues con toda honradez, yo nací en el evangelio. Cuando yo quiero escuchar un sermón de ese tema, yo tengo que predicarlo, porque todavía al día de hoy yo no he escuchado un evangélico predicar sobre eso, ni a un católico predicar sobre eso. Pero eso es un principio bíblico. Lo dijo mucho en la guerra de Irak. Eso está en la Sagrada Escritura. El que no está en contra mía, conmigo es. Y de luego, es importante que los cristianos aprendamos a desarrollar tolerancia. Y la iglesia, por lo menos, si algo bueno queremos ver del siglo IV hasta el siglo XII, todavía un poquito en el siglo XIII, era la capacidad que la iglesia tenía para tolerar. Claro, la iglesia católica, eventualmente, después de esta experiencia trágica del siglo XVI, también empezó de nuevo a recapitular sobre el proceso y decir: oye, nosotros tenemos que tolerar. Tenemos que aprender a tolerar. Y de hecho, hasta el día de hoy, salvo raras excepciones, como por ejemplo el caso de allá del área oeste de la Virgen del Pozo, obviamente que la iglesia no ha aceptado, que se niega a aceptar, pero en un momento dado estuvieron a punto de ser aceptados. La gente de Sabana Grande. En un momento, el único problema es que cuando empezaron a planteársele a ellos: ¿y si no los aceptamos? ¿Y si no se les reconoce? Entonces, obviamente, el fanatismo es tan malo, el fanatismo es tan perverso, que cuando simplemente se le estaban haciendo preguntas de: ¿y si no los aceptamos, si no los reconocemos? Entonces ellos empezaron a disparar de la baqueta y a decir: pues si no los aceptan, vamos directamente a Roma y reclamamos y peleamos y vamos a pedir que los saquen a ustedes y los destituyan. Entonces, pues la gente de acá dijo: oye, pero ven acá, ¿quiénes son estos? Son extraños a nosotros. Pero salvo esas excepciones, la inmensa mayoría de los movimientos que se fundamentan dentro de la Iglesia Católica, aún, claro, después de esta experiencia del siglo XIV, del siglo XV, que trajo como resultado la separación del siglo XVI, aún después de eso
se levantaron nuevos movimientos y la iglesia simplemente dijo, vamos a escucharlos, vamos a oírlos, vamos a ponderarlos, vamos a establecerles reglas y los aceptamos. Porque la iglesia entendió en ese proceso la importancia de la tolerancia. Y usted escucha, por ejemplo, a un franciscano en su sermón y escucha a un dominico en su sermón y va a encontrar cierta similitud en su mensaje. Pero usted escucha a un jesuita y el discurso es distinto, es distinto, pero ambos son católicos. Sí, son distintas. Ahora, pero desde luego la iglesia entonces aprendió de la historia, ¿no? Dijo, no, espérate, ¿por qué desmembrarlo? Vamos a buscar los puntos comunes y vamos a buscar lo que nos une y los mantenemos. Y así sucesivamente las órdenes de los conventos también empezó a trabajarse en la misma función. Ahora, en la Edad Media no sucedió eso. En la Edad Media la corrupción era tal que la iglesia perdió flexibilidad. Y mire la interpretación que se empezó a tener entonces de estos movimientos. Claro, hay que señalar algo también. Para el siglo XIV y para el siglo XV, el movimiento franciscano no era una sombra de la visión de su fundador, ¿saben? El movimiento franciscano para el siglo XIV y para el siglo XV predicaba la pobreza, pero vivía en riqueza. ¿Saben? O sea, predicaba la pobreza y de luego sus ministros caminaban descalzos, pero de luego eran dueños de las tierras, eran dueños de los edificios donde vivían. Entonces el pueblo miraba. A veces los religiosos se nos olvida que tenemos lo que dice Pablo, una nube de ¿qué? Y la gente nos mira, la gente nos ve, y la gente nos observa y la gente llega a sus conclusiones. Y de hecho la Escritura dice, bienaventurado eres cuando dicen de ti cosas que no son ciertas, pero cuando lo que dicen de uno cierto, no hay ninguna bienaventuranza. O sea, esa es la realidad. O sea, cuando lo que dicen de uno es cierto, pues entonces la bienaventuranza no existe. La bienaventuranza existe si dicen de mí que yo soy un pillo y no lo soy. Pero si dicen que yo soy pillo y lo soy, no tengo ninguna bienaventuranza. Lo que tengo que tener es vergüenza, porque me están acusando de lo que soy. ¿Ven? Entonces, ese elemento de inflexibilidad empezó a verse dentro de la iglesia porque ya la gente no quería seguir con los franciscanos, pero sí querían seguir con el discurso de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no querían seguir con los franciscanos, pero sí querían seguir con el discurso. Por lo tanto, empezaron a crearse nuevos movimientos que querían retomar de nuevo la visión de San Francisco de Asís, que querían tomar la visión de Santo Tomás. Entonces, desde luego, a la iglesia no le podía convenir que se crearan estos nuevos movimientos tratando de emular la visión de los antepasados, porque ya necesariamente ponían al descubierto que los intereses particulares de la iglesia en ese momento. Para ello, entonces, la iglesia empieza a convertirse en una iglesia intolerante. Ya en el siglo XIII, en el Concilio de Letrán, se prohibió la fundación de nuevas órdenes monásticas. Se acabó, no hay más órdenes. ¿Por qué no hay más órdenes? No porque se acabaron los llamamientos de los hombres, no hay más órdenes porque ahora es imposible que